Hola, mi nombre es José David Gómez Vargas, estudiante de la universidad, código 1081-407-862. Ahora procedo a hablar acerca de las razones trigonométricas para la tarea 2, trigonometría. Hablando de las razones trigonométricas, vamos a encontrar estas tres: seno, coseno y tangente, que son las que vamos a hablar en este pequeño video. Cuando hablamos de seno del ángulo, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cuando es el coseno, hablamos del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cuando es tangente, hablamos del cateto opuesto y cateto adyacente. Pero ¿cómo vamos a identificar esto? Para lo siguiente voy a mostrarles en el teorema de Pitágoras cómo vamos a descubrir cuándo es el cateto adyacente o cateto opuesto. Por lo regular son triángulos rectángulos que forman un ángulo de 90 grados. El más largo es el que nos va a definir qué es la hipotenusa, y teniendo en cuenta eso, pues ya tenemos nuestra primera parte, que sería hipotenusa. Para tener en cuenta esto, el ángulo de los 90 grados es el que nos va a mostrar. Entonces, cuando hablamos de los ángulos rectángulos, nos forma un ángulo de 90 grados. El más largo sería la hipotenusa, pero estos vértices están denotados por letras mayúsculas, que son los ángulos. Los que están a los lados están en letras minúsculas, que son lo que nos van a determinar los lados. Cuando hablamos de cateto opuesto o cateto adyacente, por ejemplo, yo tomo el ángulo A, este ángulo, su cateto opuesto sería este y el cateto adyacente sería este, porque siempre el más largo va a ser la hipotenusa. Para poder explicar un poco más lo que vamos a ver de las razones trigonométricas, vamos a desarrollar el ejercicio 3, que dice: la escalera para subir a un segundo piso mide 25 metros y tiene un ángulo de elevación de 35 grados. ¿Cuánto debe medir el soporte vertical para que la escalera quede firme y no se vaya a deslizar? Entonces aquí vamos a realizar una de las funciones trigonométricas. Aquí vemos la fórmula: seno del ángulo, cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno del ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente del ángulo sobre cateto opuesto y cateto adyacente. Este es nuestro rectángulo. Ya tenemos una medida que es un ángulo de 35 de elevación. También nos dan una medida de 25 metros, lo que hay. Este sería el ángulo A, B y C. Entonces este ángulo, que es el que tomamos, este sería el cateto opuesto, cateto adyacente. De este C y este A no tenemos todavía cuánto mide, que eso es lo que vamos en estos momentos a desarrollar. Para ello entonces tenemos que ver qué es lo que vamos a desarrollar. Necesitamos saber cuánto mide esta parte vertical de la escalera. Entonces para eso tomamos seno del ángulo sobre cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces estamos al seno del ángulo, que es el cateto opuesto, que no tenemos, y la hipotenusa, que es 25. Entonces la fórmula nos dice seno de 35, que sería el ángulo, igual a A, que no conozco, no sé cuál es A, sobre 25, que es la hipotenusa. Entonces desarrollo. Entonces 25. Entonces paso este 25, lo paso, que está dividiendo, lo paso a multiplicar. 25 por seno de 35 igual a A. Entonces dejo A sola para poder saber cuánto tiene su valor A. Entonces procedo a hacer 25, pero debo primero solucionar este seno de 35. 25 por seno de 35 me da 0,574 igual a A. Entonces ya hecho esto, multiplico 25 por 0,574 y su resultado es 14,35 metros de A. Entonces podemos decir que la parte vertical de A nos mide 14,35, pero también quiero saber cuánto me mide esta parte de C. Entonces para eso busco. Entonces este es el cateto adyacente. Entonces necesito hallar este cateto, y para eso necesito tener al menos un valor. Entonces coseno, cateto adyacente, no lo tengo, y la hipotenusa, que sí la tengo. Entonces para eso desarrollamos coseno de 35, que es el ángulo, igual a C, que no lo tengo, sobre 25, la hipotenusa. Entonces lo mismo, entonces este está dividiendo, pasa a multiplicar 25 por coseno de 35 grados
igual a C. Ya queda sola C porque necesito saber cuánto me cuesta C. Entonces desarrollo esto de 25 por coseno de 35 más 0,820 igual a C. Y la multiplicación de esto me arroja 20,5 metros igual a C. Entonces sabemos cuánto nos valen los lados. El lado de A a B me mide 20,5 metros. Lo que me piden hallar de B a C de 14,35 metros. Este ha sido el desarrollo de la tarea 2, trigonometría, razones trigonométricas. Espero les haya quedado claro. Muchas gracias. Buen día.